Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente de poder contactarnos con usted, poder dialogar, no sobre temas insólitos, sino sobre temas que concuerdan con la palabra del Señor. Así que le damos la bienvenida a todos y en el nombre de Jesús queremos orar en esta oportunidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder dirigirnos, Señor, a un pueblo tuyo que espera la palabra del Señor. En estos días hay muchísima palabra, pero tú nos concedes el favor de que nos escuchen algunas personas y cada día, Señor, se agregan más personas que pienso que tienen la necesidad de oír la palabra de Dios. Así que quisiera orar por usted, quisiera orar por sus peticiones, quisiera orar por las necesidades. He recibido llamadas por teléfono y tomamos todas esas peticiones y las ponemos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias una vez más de poder salir, Señor, bajo estos medios y tomamos todas las peticiones, Señor, los ruegos, las súplicas, Señor, que tu pueblo ha traído a nosotros y las ponemos delante de quien las puede resolver, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Por favor, Señor, te suplico que nos hables a través de tu palabra como siempre sueles hacerlo. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta oportunidad. Amén, Señor, y amén. Quiero platicar con usted en uno de los libros de la Biblia, que es el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 16. ¿Cómo se siente uno de bien? ¿Cómo se siente uno de... Hasta la gente que no conoce al Señor muchas veces habla de las cosas maravillosas que Dios hace en su vida y nos gusta y nos bendice recibir los favores de Dios. Y en esta oportunidad quiero hablar de un rey. Acordémonos de que estos reyes empezaron a tomar su posición porque el pueblo le pidió al profeta Samuel que ellos querían tener un rey y ser igual a las demás naciones, porque hasta el momento el que salía, el que los guiaba, el que los cuidaba, el que los guardaba y el que les daba la victoria era el Señor. Pero como no lo miraban, entonces el pueblo dijo: queremos ser como las demás naciones, que nuestro rey salga y vaya delante de nosotros con un estandarte. Y entonces dentro de todos estos reyes de Israel hay uno que se llama Acab. Eso lo encontramos en el versículo 29 del primer libro de los Reyes, capítulo número 16. Y entonces dice que Acab, hijo de Onri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel. En Samaria reinó 22 años. Así como los gobernantes que ofrecen de todo, que van a arreglar esto, que van a arreglar lo otro. Yo me imagino que este rey entró con un buen sentido, pero ya cuando uno está en el poder, cuando está en ciertas situaciones que uno alcanza, muchas veces se olvida de las promesas y de las cosas que uno le ha prometido al Señor. Y entonces este hombre, no sé si por la presión política, por la presión económica, hizo muchas cosas desagradables a Dios. Este hombre era un hombre que había nacido en un vínculo cristiano, sus padres eran cristianos, el pueblo de Israel lo era, y entonces amaban a Dios. Y Acab, hijo de Omri, oiga esto, hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Ha hecho usted lo malo ante los ojos del Señor? Bueno, no quiero señalarlo, vamos a hablar en plural. ¿Hemos hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y yo respondo y digo, sí, hemos hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Esta puede ser la respuesta a la situación que usted está viviendo o a la situación que estamos viviendo en este momento, que hemos hecho cosas que no son agradables al Señor. Quizá nosotros los mismos evangélicos, ahora uso la palabra evangélico, fíjese,
hemos caído en la religiosidad. Ya la gente del mundo no está creyendo en el Señor, porque nosotros hemos dado mal testimonio de este evangelio. Hasta la gente que no conoce al Señor Jesucristo sabe que estos medios y otros medios más los utilizamos únicamente y exclusivamente para tomar el dinero de la gente, que muchas veces con un noble corazón que se deja impresionar por los hombres, entonces cae en las trampas. Este hombre hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Se portó de una manera tan tremenda, y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, se casó con una mujer llamada Jezabel. Mire, hija de Et-Baal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Oiga lo que hizo este hombre. Se volvió un servidor de un dios que se llamaba Baal, y dice aquí la palabra, mire, y lo adoró. Dio paso a desviar al pueblo de Israel. Y no solo esto, escuche esto pues, y edificó un altar a Baal en la casa de Baal. ¿Sabe qué significa la palabra Baal? Significa dueño, significa amo. Aquel que se convierte en señor, en dueño, en amo de uno. Y uno dice, no, yo hago lo que me da la gana. Y nos enseña las drogas, y nos enseña el alcohol, y nos ata a través. Y muchas veces uno sabe que eso lo está llevando a la perdición y no puede dejarlo. El amor al dinero. Bueno, y edificó en Samaria un altar. Mire. Y Acab también hizo una diosa, Acera. Esta era la diosa de la fertilidad. Y Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Hizo todo lo malo. En su tiempo, y él de Betel reedificó Jericó a costa de la vida de Abirán, su primogénito. Puso cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó sus puertas conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Que el que reedificara Jericó iba a ser maldito. Y esa maldición cayó sobre uno de los hijos de este y murió. Y este hombre desvió al pueblo en su totalidad. Lo desvió a Baal, lo desvió a Acera por situaciones políticas, por situaciones religiosas, por situaciones económicas, por situaciones sociales. Y entonces desvió al pueblo. Y cuando el pueblo se está desviando, cuando el pueblo del Señor se está desviando, ¿sabe qué hizo Dios en aquel tiempo? Antes de mandarles un juicio, les mandó un profeta. Y ese profeta que Dios les mandó se llama Elías. Y Elías llevó una palabra anunciándole al pueblo que se retrajeran, que se devolvieran de los malos caminos. Y entonces aparece el profeta Elías. Mire. Entonces, en el capítulo 17 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, delante de quien estoy, a quien sirvo, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Le llevó una palabra de juicio, pero también le llevó una palabra de arrepentimiento. Era un llamado al arrepentimiento de los pecados, si no vendría castigo sobre el país, porque Dios primero manda. Por eso estos profetas,
Claro, ellos no tenían Biblia, sino que el Señor mandaba a estos hombres, los profetas, y los profetas llevaban la palabra del Señor. Entonces llega Elías, llega con una palabra para que el pueblo cuando la reciba se arrepienta. Yo pienso, sinceramente, pienso de una manera ante esta pandemia, que así como vino esta pandemia, de la misma manera se irá. Porque esto no va a tardar unos meses, esto se va a quedar para siempre. Pero los hombres están tratando de inventar una vacuna para erradicar esto, para continuar con nuestras mismas vidas que llevábamos. Y entonces Dios quiere que el hombre tenga un cambio de vida. Que los reyes sepan que no son reyes, que los gobernantes sepan que gobiernan para mientras, pero el que gobierna verdaderamente todas las naciones se llama Jesucristo, Jehová de los ejércitos. Y entonces viene la palabra y dice: no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. No habrá. Todavía no se había dado aquello, sino que estaba proponiendo un llamado al arrepentimiento, el arrepentimiento de los pecados, si no vendría sobre el país castigo. Mire, y entonces vino a Elías la palabra del Señor. Todavía no había venido, por eso Elías estaba hablando aquí y todavía no había venido, pero vino la palabra del Señor a Elías y le dijo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Mire, ¿por qué al arroyo Querit? Porque el arroyo es el fluir de Dios. El arroyo habla de un río. Hay un río de vida que sale del trono del Señor. Y ese río de vida, ese río que nace, que sale, ríos de agua viva. Y entonces era un llamado para el arrepentimiento. Ahora mire, por de pronto debían de vivir en soledad, apartado en un lugar poco frecuentado. Se va Elías, porque vino la palabra del Señor y Dios le dice: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Mire, necesidades, el fluir del Espíritu. Usted, hermano amado, hermano querido, siervas del Señor, lo que necesitamos en este momento es ese fluir del Espíritu. Pero no lo vamos a encontrar solamente en esos edificios que nosotros llamamos iglesia, porque la iglesia es usted, porque la iglesia soy yo, y dentro de nosotros deben de correr esos ríos de agua viva, y nosotros debemos de tener una fiesta interior que dice que Cristo vive y tiene poder, porque para eso fuimos salvos, para la gloria y para la honra del Dios del cielo, y le glorificamos no solamente en medio del dinero y en medio de los logros que tenemos, sino le glorificamos en todo momento, porque el Dios del cielo nos ha dado paz, y ahora podemos comprobar más que nadie que Dios cumple su palabra, porque Cristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y viene el Señor y le dice: y beberás del arroyo. Mire, y he ordenado a los cuervos que te sustenten. Los cuervos, a vivir por fe. Hoy nosotros no podemos estar dependiendo de un sistema, ni siquiera de las iglesias, sino del Dios del cielo. Que se cumpla la palabra que Dios le dio a Jeremías, que dice: clama a mí y yo te responderé. La Biblia está llena de promesas, plagada de palabra bendita del Señor. Aunque pases por el agua, aunque pases por el fuego. Si pasas por el agua y no sabes nadar, no te vas a ahogar, porque el Señor te trasladará. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar. ¿De qué está hablando? De pruebas, de luchas, de batallas espirituales.
Pero nuestro campeón no solo venció al diablo ya, sino que venció a la muerte y de la tierra ascendió al cielo y dijo que pronto vendrá. Y a nosotros nos tiene sostenidos con una mano poderosa, creyendo. Por eso los aleluyas caemos mal a la gente. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en un Dios. Enséñeme su Dios. No podemos describirlo como físicamente, pero sí podemos describir sus atributos y decir: Él es amor, Él es el príncipe de paz, Él es el consuelo de nuestra vida, Él es el que nos sostiene. Ahora me acabo de enterar de la muerte de un excompañero. También yo debía de estar muerto desde hace mucho tiempo, pero yo por eso no tengo palabras, ni conceptos, ni con qué pagarle al Dios del cielo que me tomó y todo este tiempo me ha guardado en su regazo, hablando de su palabra bendita. Y entonces, oiga, vas a beber del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. ¿Cómo? Eso significa vivir por fe. Elías iba a vivir por fe. Elías se tenía que retirar al arroyo. El arroyo significa la vida del Espíritu, donde hay agua abundante, donde hay agua viva. No estamos hablando de una religión, sino estamos hablando del agua viva. Por eso el verdadero cristiano es feliz. ¿Por qué? Aunque no tengamos pan, aunque no tengamos cama, somos felices. ¿Por qué? Porque la felicidad viene del cielo y esa felicidad se llama Jesucristo. Y ahí estaba Elías. ¡Qué raro! Qué raro lo que me manda a decir Dios. Yo creí que me iban a mandar bolsas de comida, yo creí que me iban a mandar dinero, yo creí que me iba a mandar una casa, yo creí que el Señor me iba a trasladar a un país. No, lo aisló. Lo mandó al río Querit. Sal de aquí, dirígete hacia el oriente, escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. Y este hombre no se puso a reparar, estoy loco, no se puso a consultar, sino hizo conforme a la palabra de Dios. El que confíe en la palabra del Señor jamás será avergonzado. Dios te sostendrá y Dios te sacará adelante. Hizo, dice, no conforme a sus pensamientos. Y nosotros tenemos muchos pensamientos. No tenemos que comer, vendamos la televisión y pone un anuncio y lo que llega es un ladrón y se la roba. Y entonces viene e hizo, dice, como el Señor le había ordenado, y los cuervos le iban a sustentar conforme a la palabra del Señor, y fue a habitar junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y ahí mirábamos nosotros entonces a través de la palabra, y los cuervos, oiga, le traían pan. ¿Qué es el pan? Es la palabra de Dios. Y aquel hombre dice que le traían pan y le traían carne por la mañana. Mire, esto está hablando de experiencias con Dios. Y pan y carne al atardecer y vivía del arroyo. Porque los que son alimentados por Dios son agradecidos y le sirven a Dios y no se comen lo de Dios. Aquellas aves, ¿cómo se han de haber sentido? Teniendo Dios tantos servidores, usa unas aves. Teniendo Dios ángeles, teniendo Dios arcángeles, teniendo Dios serafines, teniendo una corte, el Señor nos usa a nosotros. ¿Cómo podemos sentirnos agradecidos con el Señor? Y dice que este hombre hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo del Querit, que está al oriente del Jordán. Obediencia, hizo como le dijo el Señor, obediencia para vivir lo sobrenatural.
Lo sobrenatural no hay que pedirlo. Empecemos a vivir. Y cuando empezamos a vivir nosotros este evangelio, lo sobrenatural viene. En otras palabras, Mateo capítulo 6 dice en uno de sus versículos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesitas te será añadido. Las añadiduras. Pero nos hemos volcado a buscar las añadiduras. A las añadiduras le llamamos bendición. Y las bendiciones del Señor permanecen y permanecen para siempre. Las añadiduras se pueden deteriorar, las añadiduras se pueden arruinar, pero lo de Dios permanece y permanece para siempre. Y Dios ha inscrito tu nombre en su libro y eso permanece para siempre. Por eso, aunque te hayas alejado del Señor, Dios te manda a buscar. Dios sabe que tú vas a volver. Y entonces los cuervos, oiga, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Dios comunicándose con sus animalitos, y le traían buena carne, y mire, y les quitó el apetito, si no en el camino se lo comen. Empezaba a vivir unas sobrenaturalidades, y sucedió que después de algún tiempo se secó el arroyo, porque no había caído lluvia en la tierra. Entonces es natural que cuando no llueve hay escasez, cuando no llueve hay sequía, cuando no llueve hay pobreza. Mire, Dios lo pudo enviar al Jordán, que no se había secado, para mostrar que tiene gran variedad de medios para sostener a los suyos, pero no. Ahora viene el Señor y vino después a él la palabra del Señor. El arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Cuando no cae lluvia sobre tu vida, la lluvia de la palabra del Señor te va secando. Y cuando te va secando, vas siendo indiferente a las cosas del Espíritu, no das fruto. Te empiezas a secar y te empiezas a secar y te empiezas a secar. Y por eso encontramos mucha gente que ha pregonado en el Evangelio, y cuando uno se empieza a secar, ¿sabe qué hace? Le mira los pies de barro al pastor, le mira la cara a los apóstoles, le mira la apariencia a los profetas, y puede decir: ¿y cómo ese caitudo le puede hablar Dios? Yo tengo más preparación. Cuando te empiezas a secar. Pero cuando tú estás empapado de esta lluvia que viene del cielo, que es la palabra del Señor, vas a poder discernir las cosas del Espíritu, los que son de Dios y los que no son de Dios. Porque ahora tú puedes ver que hay gente que está contenta por la apariencia que muestra su pastor o que muestran los líderes. Viera cómo se miran de bonitos, porque cómo van de bien arreglados. Y el que va con caites ni caso le haces, pero muchas veces el que va con caites es el que tiene la palabra del Señor. El otro solamente tiene mentira, tiene demagogia, y nosotros no necesitamos eso en el Evangelio. Necesitamos la palabra poderosa de Dios. ¿Por qué te hablo yo de esta manera? Porque jamás he puesto yo los pies en un seminario teológico. No soy un hombre con preparación, soy un hombre que desde el principio de mi caminar en el Evangelio he experimentado cosas con el Dios del cielo. Me ha enseñado su palabra, encerrándome, retirándome en mi habitación y leyendo la palabra. Me la ha explicado, y cuando oigo a los teólogos y hablan muchas veces parecido, solamente que sin aquel sustento maravilloso que nos da la palabra del Señor. Y vino después a él la palabra del Señor y le dijo a Elías: levántate, ve a Sarepta. ¿Y qué hay en Sarepta? Ahí tengo una viuda que te va a sustentar. Oiga, una viuda. ¿Por qué no lo mandó con un hombre rico?
Es que Dios hace cosas que no tienen sentido para el ser humano. Dios hace cosas inverosímiles. Dios hace cosas que no entendemos con nuestra mente, que no entendemos con nuestra lógica. Y Dios le dice: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí, porque yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Eso se llama guianza. La guianza divina, una viuda de Sarepta. Oiga, una viuda pagana, no una viuda cristiana. Una viuda pagana, y va a llegar Elías, pero Dios lo está guiando. ¡Qué hombre para hacerle caso al Señor! ¿Por qué? Por eso la palabra dice que Elías fue enviado a una viuda de Sarepta. No lo envió a Jerusalén. No lo envió donde estaba su pueblo, lo envió con una viuda pagana, porque Dios usa al que Él quiere. Y entonces dice: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda que te sustente. Y él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí estaba una viuda recogiendo leña. Mire, una viuda. Porque Dios siempre echa mano de lo débil. Quería dejar un ejemplo el Señor. Fue a una mujer que no tenía dinero, más ni comida tenía. Porque Dios usa lo débil y menospreciado del mundo para que su poder se glorifique. Le envió a una mujer que tenía una comida para ella y para su hijo. Y ahí estaba la viuda. Fue a Sarepta, y cuando llegó a la entrada de la ciudad, de aquí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego, me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. ¿Por qué agua? No llovía. En ese tiempo el agua valía más que el oro. Ahorita la gente no quiere paseos. Ahorita la gente no quiere dinero. Lo que quiere la gente es salud. Los hospitales de Guatemala colapsados. Ya la gente mejor está en sus casas, esperando la muerte. Pero para el que es elegido no llegará la muerte, sino llegará la vida, y testificarán de la gloria de Dios. Dame un vaso de agua. Si la comida era escasa, el agua era más escasa, porque había una gran sequía, porque Elías había predicho de una sequía, había profetizado y pidió, y le digo: dame un vaso de agua. Mire, como Jesús le pidió a la samaritana agua. Cuando ella iba a conseguir, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Le pidió también comida a una viuda pobre. Pero ella respondiendo dijo: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararla para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no temas, no tengas miedo, no tengas miedo. Ve, haz como has dicho, pero primero más bien una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué palabra tendría este hombre que la mujer hizo exactamente lo que le dijo? ¿Y cuál fue la sorpresa de esta mujer? Que la harina y el aceite no se terminaron, sino que siempre hubo.
Aquella mujer vio algo sobrenatural. Elías no quería que viera solo esa mujer. Elías fue a un rey y este rey no obedecía a la voz del Señor. Hermano, amigo querido, ríndete al Señor. Ríndete ahí donde estás. Tal vez vas en tu carro, páralo, hazte un momento y dile, Señor, perdóname. Vuélvete al Señor. Tú que no eres cristiano tienes esta oportunidad ahora y decirle, Señor, perdóname. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios que moriste por mí en la cruz del Calvario. Me reconozco pecador, sálvame. En el nombre de Jesús, damos gracias en esta oportunidad porque hemos podido compartir la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.